En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Versículo del día a día. Está tomado de San Juan en su capítulo 6, versículos 11 y siguientes. Jesús tomó los panes y dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el texto de hoy nos encontramos con una de las multiplicaciones de peces y panes que hizo Jesús. Es interesante ver, queridos hermanos, cómo la gente ha seguido a Jesús otra vez al lago de Tiberíades. Dice que le seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Si hay algo que le daba un valor agregado al ministerio de Jesús, es que sus palabras iban acompañadas con los signos y prodigios que el Señor había prometido. Esa era una de las señales, o es una de las señales, de que Jesús es el Mesías. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos escuchan, los endemoniados son liberados. A los pobres, dirá San Lucas en uno de sus textos, se le anuncia la buena noticia. El Mesías ha venido a restablecer al hombre en cuerpo, alma, mente y espíritu. Y esto suscitaba que multitudes pues siguieran a Jesús, porque sabían que estando cerca de él podían experimentar y recibir eso que necesitaban. Es importante que estemos cerca de Jesús, queridos hermanos, que en cada momento del día nos acerquemos a Jesús a través de la oración, a través de la alabanza, a través de buscar hacer la voluntad de Dios. Es por eso que ser creyente significa unirnos a Cristo, ser unos con Cristo. Y en el texto de hoy se nos presenta a Jesús dando de comer panes y peces, y están en un lugar descampado. Este texto también quiere hacernos recordar a ese Dios que sacó al pueblo de Egipto y que durante 40 años caminaron por el desierto y les proveyó de pan. A ese pan que le llamaron maná. Dios hacía llover, descender cada mañana maná del cielo. Entonces lo primero que tenemos que notar en el texto de hoy es cómo Dios se preocupa por nuestras necesidades. Toda esta multitud había seguido a Cristo y él sabía que llevaban ya un largo tiempo con él y no tenían qué comer. Y es Jesús quien toma la iniciativa para alimentar la multitud. No es la multitud que le pide a Jesús de comer. Si nos vamos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, al capítulo 6, dice Jesús: no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir, que su Padre del cielo sabe que tiene necesidad de todo aquello. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás lo recibirán por añadidura. Ellos habían optado, habían decidido seguir a Cristo. Y el Señor no los dejó solo. En su necesidad no se hizo el indiferente. ¿Cuántas veces pensamos o creemos que Dios no está pendiente o atento a nuestras necesidades? Mas, sin embargo, tenemos que saber y entender que Dios sí está atento y que conoce nuestras necesidades. Por eso, queridos hermanos, hay que confiar más en Dios. Hay que darle ese voto de confianza. Por otro lado, dice que repartieron los panes y peces, y todos comieron hasta saciarse. Hay que entender, queridos hermanos, que cuando Dios nos da o nos provee, lo hace en abundancia. Dios no es mediocre. Dios es toda bondad, toda generosidad. Es por eso que va a decir Pablo que dando es como recibimos. Muchas veces no experimentamos las bondades de Dios, la providencia de Dios, porque nosotros somos mediocres a la hora de compartir, a la hora de dar a los demás. Sabemos que para esta multiplicación de panes había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces y lo puso a la disposición de Jesús. Era poco lo que tenía, se lo entregó a Jesús y con eso Jesús hizo un gran milagro. Si nosotros compartiéramos más lo poquito que tenemos, entonces seríamos testigos de un gran milagro.
Y finalmente dice el texto que Jesús dijo: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Para el Señor es importante, o para nosotros debería de ser importante, no desperdiciar nada. Todo lo que Dios nos da tenemos que valorarlo. Hay muchas personas que desperdician los alimentos olvidando que hay personas que no tienen que comer. Tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos ha dado. No podemos desperdiciar la gracia de Dios. Muchos cristianos, pudiendo dar una buena noticia, una buena palabra a alguien, se quedan callados, y cuando nos quedamos callados y no hablamos de Cristo, estamos desperdiciando la gracia de Dios. Cuando actuamos incorrectamente, estamos desperdiciando la gracia de Dios. Cuando nos dejamos llenar de dudas, de desánimos, de tristeza, estamos desperdiciando la gracia de Dios, que nos trae alegría, que nos trae gozo y que nos trae paz. Finalmente, Jesús quiere, a través de nosotros, alimentar a su pueblo, pero hace falta que pongamos todo lo que tenemos en sus manos para que Él haga un milagro. Amado Jesús, te quiero pedir en esta hora que nos ayudes a comprender que lo poquito que tenemos hay que compartirlo con los demás para que tu gracia actúe y pueda surgir un milagro a través de nuestras manos. Amén. Propósito del día: ser más solidario con los demás. Yo soy tu amigo y hermano misionero y quiero invitarte por este medio a que nos acompañes a nuestra noche de misericordia el día de mañana, sábado 25. Alabanza, oración, reflexión, noche de misericordia, transmisión totalmente en vivo a través de nuestro canal de YouTube En Camino a la Casa del Padre. Únete a nosotros y sé parte de este proyecto de evangelización. Que el Señor te bendiga.